Buenas tardes, somos el equipo número 8. Venimos a exponer la sentencia 275, donde el ponente es el magistrado doctor Michael José Moreno Pérez, donde se dio inicio el presente proceso en virtud de los hechos ocurridos en fecha 14 de septiembre del año 1989 en la Clínica Santiago de León, ubicada en la Avenida Libertador de la ciudad de Caracas, dejándose constancia en transcripción novedad por parte del funcionario adscrito a la subdelegación Simón Rodríguez del Cuerpo Técnico de Policía Judicial lo siguiente. Se informa que en la Clínica Santiago de León, ubicada en la Avenida Libertador, se ha cometido un delito contra las personas en prejuicio de Barajas Paradas Ana Francisca. Se presume la comisión de un hecho punible perseguible de oficio. Se acuerda abrir la correspondiente averiguación sumaria en fecha 29 de septiembre de 1989. El extinto Tribunal 26º de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguardia del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda decretó la detención judicial del ciudadano Manuel Porfirio da Silva Neto por la presunta comisión del delito de homicidio intencional tipificado en el artículo 407 del Código Penal vigente para la fecha que ocurrieron los hechos, en prejuicio de la ciudadana Ana Francisca Barajas Parada. En fecha 20 de julio de 1999, el extinto Tribunal 26º de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguardia del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia en los términos siguientes. Se observa que se encuentra plenamente demostrado la comisión de un hecho punible, perseguible de oficio, que amerita pena corporal, cuya acción penal para perseguirlo no se encuentra prescrita. Asimismo, queda establecido la autoría y subsiguiente responsabilidad penal conforme al artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto a la sentencia no se encuentra definitivamente firme a objeto no vulnerable del derecho de petición de las partes reiteradas en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e imponga al ciudadano da Silva Neto Manuel Porfirio de la sentencia dictada en fecha 27 de 1999 por el extinto juzgado 26 de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En fecha 19 de marzo del 2012, el ciudadano Manuel Porfirio da Silva Neto se dio por notificado de la sentencia dictada en su contra por el extinto Tribunal 26º de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguardia del Patrimonio Público en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En fecha 9 de abril del 2012, el abogado Domingo Jorge Barreto Rodríguez, en su condición de defensor del ciudadano Manuel Porfirio da Silva Neto, interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia. En fecha 20 de diciembre del 2012, la Sala 2 de la Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, integrada por la juez Arlene Hernández Rodríguez, presidenta, y Elsa Yané Gómez Moreno, ponente, Richard José González, dictó decisión emitida a los siguientes pronunciamientos. Primero, se declara sin lugar la solicitud de prescripción extrajudicial solicitada en la presente causa por el recurrente de autos, por cuanto a la presente fecha no se ha transcurrido el lapso de la ley que opera la misma. Segundo, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Domingo Barreto en su condición de defensor privado del ciudadano Manuel Porfirio da Silva Neto en contra de la sentencia dictada por el extinto Tribunal 26º de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguardia del Patrimonio Público de fecha 18/7 del 99, mediante la cual condenó al mencionado ciudadano a cumplir la pena de 12 años de presidio por la comisión de delito de homicidio intencional previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal vigente para la época. Tercero, en consecuencia se anula el referido fallo a vista de la necesidad de la presente causa penal al actual sistema procesal penal, por lo que resulta necesario emplear
en la misma el régimen procesal penal, específicamente el ordinal, según el artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable a las causas en etapas plenarias en el sentido transcurrido en el lapso de la ley, y se acuerda remitir la presente causa en la totalidad a la unidad de recepción y distribución de documentos en este circuito judicial penal, a fin de que sea distribuido ante un juez de primera instancia en funciones de juicio en el cual se recibe la presente causa penal, y deberá fijar un acto de informe para el sexto día siguiente del recibo del mismo y dictará la sentencia respectiva dentro de los 10 días posteriores a realizar dicho acto. En fecha 14 de enero del 2013 se llevó en efecto el acto y el informe ante el juez 16º de primera instancia en funciones de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En fecha 11 de marzo del 2013, el juzgado 16º de primera instancia en función de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia en los siguientes términos. Efectivamente, ha quedado demostrado que en fecha 14 de septiembre del año de 1989, siendo aproximadamente las 6 horas de la mañana, el ciudadano Manuel Porfirio da Silva Neto llegó a su apartamento ubicado en la residencia Sidenay, piso 5, apartamento 16, ubicado en la calle Los Manguitos, la urbanización Sabana Grande, luego de haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas la noche anterior. Desde las 8 horas de la noche estuvo tomando todo tipo de licor en compañía de unos amigos. Al llegar en la mañana a su apartamento, se encontró a su señora despierta y sentada en un mueble de la sala, manifestando que su esposa le dijo que le diera el revólver para guardarlo. No le quiso dar el arma, que ella trató de sacársela y el arma se disparó, que no recordaba si accionó el gatillo o se disparó, ya que estaba muy tomado. Llamó a la vecina de nombre Olga, quien lo ayudó a bajar a su señora y a trasladarla a la clínica Santiago de León. Posteriormente, luego de haber estado como 2 horas en la clínica, se fue a descansar con el señor Arturo Iglesias, porque se sentía demasiado mal. Estuvo en la casa del señor Noé, donde a eso de las 11:30 de la noche se presentaron 2 funcionarios de la PTJ y lo trasladaron a la comisaría. Diapositiva. Los fundamentos anteriormente expuestos ante el juez unipersonal 16º de primera instancia en función de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, dictó los siguientes pronunciamientos. Primero, se declara sin lugar la solicitud de la defensa de preinscripción judicial o extraordinaria. Segundo, condena al ciudadano Manuel Porfirio da Silva Neto a cumplir la pena de 12 años de prisión por la comisión del delito de homicidio intencional, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal vigente para la fecha de los hechos. Seguidamente de las actas se desprende que durante el curso del proceso, si bien es cierto que el ciudadano Manuel Porfirio da Silva Neto no asistió a alguno de los actos procesales fijados por el tribunal, no es menos cierto que aplique el principio de favorabilidad, ya que el órgano jurisdiccional no le está permitido retardar el proceso, y si ello ocurre, opera en favor del imputado, aun cuando a este último se le atribuye una carga dilatoria, pues quedó demostrado que los juzgados que conocieron de la presente causa contribuyeron en la dilación del proceso, ya que el 20 de julio del año 1999 se dicta la primera sentencia en su contra. Proceden a remitir las actuaciones al Tribunal de Ejecución sin ser impuesto de la misma. Y el 19 de marzo del año 2012, es decir, 13 años después que el referido ciudadano se da por notificado y ejerce recurso de apelación, posteriormente, el 20 de diciembre del año 2012, la Sala 2 de la Corte de Apelaciones anula la sentencia, ordena emplear en la misma el régimen procesal transitorio penal establecido en el Código Orgánico Procesal Penal aplicable a las causas en etapa plenaria, y es entonces el 31 de enero del año 2013 que nuevamente se dicta sentencia. En estas dilaciones contribuyeron aún más al retardo injustificado de la presente causa. En virtud de lo anterior,
La sala accidental, para ese entonces, concluye que en el presente caso el juicio se ha dilatado por un lapso mayor al establecido en la ley, verificándose la prescripción extraordinaria o judicial de la acción penal por causas que no han sido exclusivamente imputables al ciudadano Manuel Porfirio da Silva Neto. De hecho, haciéndose un balance, la mayoría de esas dilaciones no son atribuibles al referido ciudadano, operando con ello este tipo de prescripción. En mérito del expuesto, se considera que la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas incurrió en el vicio de errónea interpretación del artículo 110 de nuestro Código Penal y los ajustados a derechos declaran con lugar la segunda denuncia del recurso de casación interpuesto por el abogado Domingo Jorge Barreto Rodríguez, decretar la prescripción extraordinaria de la acción penal de la causa y en consecuencia decretar el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal seguida al ciudadano Manuel Porfirio da Silva Neto por la comisión del delito de homicidio intencional tipificado en el artículo 407 del Código Penal vigente para la fecha del hecho, de acuerdo con lo establecido en los artículos 318 numeral 3 y 48 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide. En ese caso el tribunal tomó la siguiente decisión: en virtud de las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal Accidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dicta los siguientes pronunciamientos. En primer lugar, declarar con lugar la segunda denuncia del recurso de casación interpuesto por la defensa privada del ciudadano Manuel Porfirio da Silva Neto. En segundo, decreta la prescripción extraordinaria de la acción penal de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 numeral 5 del Código Penal. Y tercero, decreta el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal de acuerdo con los artículos 318 numeral 3 y 48 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal a favor del ciudadano Manuel Porfirio da Silva Neto por la comisión del delito de homicidio intencional tipificado en el artículo 407 del Código Penal vigente para la fecha del hecho. Si bien es cierto, no estamos sobre una homologación, una predicción de la instancia, estamos ante una acción, una extinción de la acción en el área penal. También se tiene que destacar que las dilaciones del proceso en esta sentencia favorecieron de cierta forma al ciudadano, al imputado. También existen otros elementos que estudiaremos en el referido foro. Es todo.